semana. Pero usted, ¿no trae usted uno? A las 8:30. No, chingada de Aquí en el aeropuerto estamos hasta las 10. ¿El otro dónde está? Yo no digo mentira. Yo sí me quedo dormida cuando estoy orando. Se pone uno como que descansa uno, como que se le baja el peso de encima cuando está uno orando. No voy a mentir. Vamos a iniciar, hermanos. Vamos a dar inicio. Vamos a abrir nuestras carpetas para entonar una alabanza, hermanos. Las carpetas blancas, por favor. Y vamos a entonar en la página número 28, por favor. Página 28. Este es el día. Después de esta alabanza, hermanos, vamos a prepararnos para participar los emblemas que representan aquel sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Este es el día. Este es el día que el Señor nos dio, que el Señor nos dio. Seré feliz y le adoraré, y le adoraré. Este es el día que el Señor nos dio. Seré feliz y le adoraré. Este es el día que el Señor nos dio. Este es el día de encontrar la paz, No tardes más, ven al Salvador, Este es el día de encontrar la paz. No tardes más, ven al Salvador. Este es el día de encontrar la paz. Este es el día de obedecer. Solo en Jesús hallarás perdón. Este es el día de obedecer, solo en Jesús hallarás perdón. Este es el día de obedecer. Vamos a pedirle a Jorgito y un servidor administrar la cena del Señor. Y después de la cena, hermanos, estaremos meditando en la palabra de Dios con el tema porque yo sé en quién he creído. Ese es el tema, hermanos, que vamos a estar viendo en esta mañana. Pero antes de eso, vamos a participar de la cena del Señor. Oremos. Nuestro Dios y Padre eterno, gracias le damos, Señor, por tanta bendición. Gracias te damos, Padre, porque envió a su Hijo unigénito a este mundo a morir en aquella cruz para que nosotros tengamos la oportunidad de poder obtener por medio de Él el perdón de nuestras culpas. Queremos hacer memoria de ello, Señor, en esta mañana al participar de esta cena. Queremos pedirle que bendiga este pan sin levadura que representa el cuerpo que fue maltratado, bofeteado de nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz. Queremos pedirle que bendiga a cada uno de nosotros, Señor, los que hemos de participar de Él, que lo hagamos dignamente delante de su presencia y que nos examinemos, Padre eterno, primero, antes de
tomar de él. Gracias te damos por todo, en Jesucristo oramos. Amén. Amén. Vamos a orar por el joven. Señor Padre Santo, que estás en los cielos y en la tierra y en todo lugar, gracias por bendecirnos con un día más de vida. Estamos agradecidos de estar aquí para aprender de tu palabra. Bendiga este jugo la vid que representa la sangre derramada en aquella cruz. Bendiga a todos aquellos que van a tomar de esto. Bendiga y ayúdelos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar por la ofrenda. De la misma manera, Padre Eterno, queremos pedirle que usted bendiga esta ofrenda que será levantada. Queremos pedirle que bendiga el ador alegre, Padre Eterno, que nunca falte ese sustento en sus hogares. Y de la misma forma que bendiga a nuestros hermanos que la están administrando, para que sea utilizada de la mejor manera para el crecimiento de tu iglesia y sus necesidades. Gracias te damos por todo, en Jesucristo oramos. Amén.
¿Sí se escucha, hermanos? Sí, ¿no? Vamos entonces a meditar, hermanos, en la palabra de nuestro Dios. Jorgito va a llevar a los niños a Paulito a su clase. Y nosotros, como niños grandes, nos quedamos aquí. Segunda carta a Timoteo, hermanos, por favor. Capítulo 1, versículo 12. 2 Timothy, chapter 1, verse 12. La segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Y dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. El tema en sí mismo, como he dicho, hermanos, le hemos titulado, porque yo sé a quién he creído, hermanos. Qué hermoso es poder decir, hermanos, con una fe sólida y sin titubeo alguno, yo sé en quién yo he creído. Hermanos, el humanismo ha destruido y está destruyendo la confianza de muchos hoy en día. El humanismo, hermanos, enseña a confiar en uno mismo. ¿Sí? A confiar en uno mismo. Mientras que los hombres y mujeres de fe quieren confiar en aquel en quien han puesto toda su confianza, en aquel a quien ha muerto por ello. Y esto es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Por eso, hermanos, sea que entendamos o no, el hecho es que hoy no debe de haber un problema o algo que le pueda impedir y poder decir a usted misma, yo sé en quién yo he confiado el día de hoy. Y a partir de este momento en adelante, yo voy a confiar únicamente en mi Dios. Pero déjeme decirle algo, hermanos, que casi todo ha sido tratado hoy, día, por los seres humanos, para poder estar seguros internamente en sí mismo. Hoy en nuestros días, hermanos, la gente, los seres humanos, confían más en la gente que confiar en Dios. Confían más en el dinero, hermanos. Confían más en aquellos placeres. Confían más en aquel poder. Confían más en la ciencia. Confían más en la filosofía, etcétera, etcétera. Pero se están olvidando totalmente de aquel Creador. El Creador del cielo y de la tierra, aquel que hizo todo el universo, aquel que lo creó a usted y a mí, se está olvidando porque todo aquello lo están poniendo en cosas vanas. La palabra de nuestro Dios, hermanos, dice que todos sabemos que nada de esto, ¿verdad?, nos va a servir. Pero sí nos va a servir, hermanos, la confianza en nuestro Dios. El aceptar, hermanos, aceptar claramente lo que la palabra de Dios dice. Y primeramente, hermanos, el apóstol Pablo nos demuestra con su palabra, con la palabra de nuestro Dios, cuál es la única fuente confiable para los verdaderos que verdaderamente quieran sostenerse en su fe, en la fe. Pero vamos a ver primeramente, hermanos, el significado real de la fe. La fe, hermanos, que es posible tener en Dios, no es una fe ciega. Fe, hermanos, es la realidad de cosas que no podemos ver. Allá en el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice:
Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero también, hermanos, dice en el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjense, hermanos, ¿cómo podemos nosotros agradar a Dios, pero no tenemos fe? ¿De qué me sirve a mí, hermano, todo aquello si lo principal y lo primordial que me está faltando en mi vida es la fe? Y dice Hebreos 11:1, hermanos, que es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que está esperando? ¿En quién estamos esperando? Usted y yo verdaderamente, hermanos. En nuestro Señor Jesucristo. Pero no lo estamos viendo, pero estamos creyendo en ello. Y esto es lo que hace la fe, hermanos. La fe hace que vaya creciendo. ¿Sí? Porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17. Romans chapter 10, verse 17. Fíjense lo que está diciendo, hermanos. Fe es la confidencia, hermanos, que se tiene en esas cosas creíbles, que los testigos experimentaron, hermanos, en vida propia cuando anduvieron con nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hermanos, los que lo vieron con sus propios ojos. Fe, hermanos, es pues, como dije, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay una diferencia, hermanos, muy grande entre lo que no se ve, pero que existe. Lo que no existe y los hombres quieren ver. ¿Sí? Y yo quiero ver al que yo he creído, hermanos. Y yo sé que un día lo voy a ver cara a cara. Pero para eso yo me estoy preparando para ese gran día. Qué gran bendición, hermanos, poderlo ver cara a cara y que en aquel día me diga el Señor, entra en el gozo de tu Señor. ¿Por qué? Porque yo sé en quién yo he confiado. Yo sé en quién yo he puesto mi fe y mi esperanza, hermanos. En algo que no estoy viendo físicamente, pero lo estoy creyendo en Él. Esto es lo que la palabra de nuestro Dios nos está enseñando, hermanos. Dios, hermanos, nunca ha pedido a nadie que crea y que confíe en su palabra, sin antes, hermanos, equiparlo diariamente con amplias evidencias de su credibilidad, hermanos. Mateo capítulo 9, en el Evangelio de Mateo, Matthew chapter 9, versículos del 1 al 8, verses 1 through 8. Y dice así la palabra de nuestro Dios, hermanos. Mateo capítulo 9, versículos del 1 al 8. Matthew chapter 9, verse 1 through 8. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a casa, y la gente al verlo se maravillaba y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Fíjense, hermanos, cómo la palabra de nuestro Dios nos está enseñando. ¿Sí? Dios, nuestro Señor Jesucristo, tenía que mostrarles quién era Él verdaderamente, y que había venido del cielo, que lo había enviado su Padre Celestial, y tenía que demostrarle. Pero dice la historia, hermanos, que primeramente habían traído a este hombre en un lecho, en una cama, ¿sí? Y lo trajeron delante de nuestro Señor Jesucristo.
Pero algo hermoso, hermanos, que a mí me anima, hermanos, son aquellas palabras con que le dice Jesucristo a este paralítico: ten ánimo, hijo. Fíjense, hermanos, ten ánimo, hijo, ten ánimo. Imagínese que usted fuera aquel paralítico, mi hermano, mi hermana. Imagínese usted y que le dijeran esas palabras. Y muchas de las veces, hermanos, seguramente vamos a pensar: bueno, me trajeron aquí y me estás diciendo, ten ánimo. ¿Sí? Hermanos, no sabemos lo que Dios puede hacer en su vida. Dios tiene gran poder, hermanos. En el libro de los Salmos 139, en Psalm chapter 139, nos enseña que nuestro Dios es un Dios poderoso, hermanos. Y Dios puede hacer todo y puede cambiar las vidas de todos. Solamente es cuestión de qué, hermanos, de creer aquel a quien Él ha enviado, hermanos. Porque dice la palabra: porque yo sé en quién yo he creído. Y si yo he creído en Él, venga a los pies de Él, rinda su vida y vea lo que Dios puede transformar su vida en gran manera. ¿Sí? Pero aquí tenían que ver el poder de Dios, hermanos. Y luego había unos escribas, hermanos, que estaban murmurando: pues, ¿quién es este que dice que puede perdonar pecados? Esta persona, estos escribas decían: no, este hombre está blasfemando en contra de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo sabía claramente, hermanos, lo que había en el corazón de esas personas. Y les fue y les dijo: ¿por qué están pensando de esta forma? ¿Acaso no crees que yo también tengo el poder para ello? Me imagino a nuestro Señor Jesucristo diciéndoles esas palabras, hermanos. Y para que se confirmara, entonces le dijo ahí, hermanos, versículo 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice esto entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete. Gran poder de nuestro Dios. Aquellos hombres tenían fe al traerlo con Jesucristo, hermanos. Y hay esa historia hermosa que estamos leyendo, hermanos, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros verdaderamente creemos esto? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente creemos que hay poder en Jesús? Muchas veces cantamos esa alabanza que dice: hay poder, poder, y sin igual poder en Jesús, mi Señor. Hay poder, poder. Pero muchas veces lo estamos cantando solamente como, hermanos, de nuestros labios para afuera, hermanos. Y no tenemos la convicción, no tenemos nosotros, hermanos, verdaderamente esa confianza de decir: es verdad. En Jesucristo hay poder. Hermanos, yo he visto en gran manera cómo nuestro Dios se ha manifestado, hermanos. Y ha sanado a gente por su gran poder. Hace unas semanas atrás, hermanos, como unas 2 semanas atrás, no sé si se acuerdan que hemos estado orando por una tía mía, por parte de mi mamá, que le habían dicho que ya estaba en etapa 4 del cáncer, hermanos. Etapa 4. Y ella ya se había dado por vencida y ya había dicho: ya no quiero que me den nada. Diciendo: pues ya voy a tirar la toalla, ya lo que sea Dios. Y hace como 2 semanas, hermanos, hay poder en la oración, hermanos. ¿Qué creen? Fue a checarse con el doctor y le dijeron: no te encontramos el cáncer. No tienes nada ya. Estás libre de ello. Nuestra hermana Ana es una de ellas también, hermano. Nuestra hermana Delma. Hay muchos hermanos que hemos también orado. ¿Sí? Pero hay poder en Jesús, hermano. Y esto es lo que nos debe aumentar a nosotros más nuestra fe y creerlo, hermano. Dios nos pide, hermanos, una confianza absoluta. Dios nos pide, hermanos, que confiemos en lo que nos dice, no lo que dice el hermano Jorge, pero lo que dice su palabra, hermanos. Porque su palabra es verdad. Mis palabras se las va a llevar el viento, hermanos, pero espero que también mis palabras que vienen de la palabra de Dios se puedan quedar en los corazones. Y dice aquí, hermanos, en las cuales nosotros no tenemos
en posición de verificar, pues Él nos ha enseñado que su carácter, toda su forma, todo su ser es perfecto. Es perfecto. Número 2, hermanos. Tenemos varios ejemplos bíblicos en los cuales, hermanos, son notables de confianza en nuestro Dios. Primeramente, hermanos, Noé. ¿Quién fue Noé, hermanos? Aquel hombre en el cual Dios tuvo complacencia de él, en la cual lo miró a Noé, hermanos, y le pidió que hiciera algo específicamente. Por la fe, hermanos, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, hermanos, Noé preparó el arca en que su casa se salvase, hermanos. Aquella arca fue la arca de la salvación para ellos. Noé les había hablado, les había dicho lo que iba a suceder, pero en sí mismo, hermanos, pensaban que Noé era, o estaba media chisquis, diríamos los jóvenes, que estaría loca. ¿Cómo es posible que tú estés haciendo esto si no ha llovido ni nada? Obediencia, hermanos. Cuando uno escucha la voz de Dios y la obedece, es otra cosa, hermanos. Y Noé tuvo esto. Noé escuchó la voz de Dios, tuvo temor de Dios. Cuando hablamos de temor, hermanos, no quiero decir que es miedo, hermano. No significa miedo. Cuando estamos hablando de temor, quiere decir obediencia. Obediencia. Y Noé obedeció lo que Dios le había pedido que hiciera. En el libro de los Hebreos, capítulo 11, Hebrews chapter 11, verse 7, Hebreos 11, versículo 7, hermanos. Fíjese lo que dice. Y fue contado como uno de los héroes de la fe. Hebreos 11, 7, Hebrews 11, 7. Dice así, hermanos. Por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no han de venir, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, hermanos. Que viene por la fe. El segundo ejemplo, hermanos, fue Abraham. ¿Se acuerda de Abraham? Aquel que obedeció a nuestro Dios y salió sin saber a dónde iba, que le dijo, salte de la casa de tu parentela y ve a este lugar que yo te he de decir. Hermanos, Abraham pudo haber dicho, ¿sabes qué? No, Señor, yo estoy muy a gusto aquí, yo quiero quedarme aquí. ¿Sí? Como muchos de nosotros podemos quedarnos también, ¿verdad? Pero ustedes y yo decidimos la mejor parte como María, ¿se acuerdan? Marta y María. Marta andaba muy preocupada con tantos quehaceres, pero María había escogido la mejor parte. Así somos nosotros, hermanos. Usted y yo escogimos la mejor parte y es venir aquí a adorar a nuestro Dios, a que nuestra fe crezca, aumente por medio de su palabra. Y Abraham fue uno de ellos, hermanos, y fue contado como amigo de Dios, hermanos. Qué gran privilegio, ¿no? Para Abraham, hermanos. Ser contado amigo de Dios. ¿Cómo le gustaría a usted ser contado también como amigo de Dios? ¿Le gustaría o no? No, a mí sí no. A mí sí me gustaría que en aquel día fuera contado como amigo de Dios. Pero va a depender de mí mismo. Y tengo que ganarme ese privilegio, hermanos. ¿Cómo puedo ganármelo? Manteniéndome fiel hasta la muerte. ¿Sí? Abraham, hermanos, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Recordamos también, hermanos, que a Abraham se le había dicho que fuera y hiciera holocausto, que quiere decir sacrificio, hermanos. Una ofrenda a Dios. Y aquella ofrenda que iba a dar a Abraham, hermanos, ¿se acuerda qué era? Su propio hijo, Isaac. Y cuando ya todo estaba listo y todo estaba preparado, hermanos, le dice el hijo, ¿y dónde está? ¿Dónde está el sacrificio? Y Abraham solamente dijo, Dios proveerá.
Dios proveerá. Y cuando ya todo estaba listo, hermanos, cuando Noé ya estaba a punto de sacrificar a su hijo, ¿qué le dijo Dios? Detente, no le hagas ni un daño a tu hijo, porque ya sé la fe que tú tienes en mí. Dios conoce nuestros corazones, hermanos. Dios sabe la fe que nosotros tenemos hacia Él, hermanos. Y así la historia de Abraham, hermanos, nos está enseñando claramente cuánta fe él tenía. Y si no, vamos a verlo a través de las Escrituras, hermanos. Hebreos capítulo 11, Hebrews chapter 11. Ahí mismo donde estamos, hermanos. Vamos a empezar a leer versículos 8 al 10 y luego nos vamos a brincar 17 al 19. Hebrews chapter 11, verses 8 through 10 and then 17 through 19. Fíjense lo que dice aquí. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Y versículo 10 dice, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién era, hermanos? Era nuestro Dios, hermanos. Fíjense el versículo 17 al 19, 17 through 19. Por la fe, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecería su unigénito, habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Fíjense, hermanos, qué gran poder de nuestro Dios, pero qué gran confianza de Abraham. ¿Qué nos está enseñando aquí, hermanos? Claramente que cuando Dios promete algo, hermanos, Dios siempre lo cumple. En la segunda carta a Pedro, capítulo 3, versículo 9, on 2 Peter chapter 3, verse 9, el apóstol Pedro dice que el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, hermanos, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero subraya esa parte, hermanos, que el Señor no retarda su promesa, porque Dios va a cumplir todo lo que ha prometido. Ha prometido que vamos a estar con Él. ¿Cuánto decimos amén, hermanos? Sí, Dios prometió estar nosotros allá con Él. Y Jesucristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. En Juan capítulo 14, hermanos, versículos del 3, 4 y 5, hermanos, nos enseña. John chapter 14, verses 3, 4 and 5. He's telling us. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero fíjense lo hermoso, y dice, ¿y sabéis cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? Usted lo sabe. Yo lo sé cuál es el camino. Abraham lo supo y Abraham confió en él. Y Dios lo bendijo en gran manera. Y número 3, hermanos, su tercer ejemplo. ¿Qué podemos decir de Moisés? Aquel hebreo, hermanos, en cuyo en aquel tiempo todos los bebés varones se iban a morir. Los iban a matar. Solamente iban a quedar aquellas niñas, bebés. Y la historia de Moisés, hermanos, dice que la mamá lo escondió en una canasta y lo puso adentro de aquel río que estaba ahí, y que la hija del faraón y sus doncellas estaban allá bañándose, pero estaba la hermana de Moisés mirando desde lejos. Y cuando cuando oyeron aquel llanto de aquel bebé, la historia nos está relatando, hermanos, que lo adoptó como hija del faraón, como hijo del faraón.
de la hija del faraón, perdón. Y dice la historia, hermanos, más adelante, que Moisés decidió ser maltratado como los hebreos, porque había sido instruido bajo la ley, hermano. Y después nos relata, hermanos, esta historia, y nos dice, ahí mismo en Hebreos capítulo 11, versículos 23 al 29, Hebrews chapter 11, verses 23 to 29, fíjense lo que dice realmente la palabra de Dios aquí, hermano. Por la fe, Moisés, cuando nació y fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales, dice, del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que él, que destruía a los primogénitos, no los tocase a ellos. Y versículo 29 dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, pero dice, y fueron ahogados. Es simplemente el poder creer. Es simplemente el poder confiar en ese gran poder de nuestro Dios. Y verá lo que Dios puede hacer en su vida. Verá lo que Dios ha hecho en mi vida. Y si yo contara todo lo que Dios ha hecho en mi vida, hermanos, no terminaría en este día. Es mucho lo que Dios ha hecho por mí, por mi vida, por mi familia. Pero si usted ve esa necesidad, de que usted necesita al Señor, no lo dude en hacerlo. Porque hoy es el día de salvación. Y la tercera y última cosa que quiero mencionar en esta mañana, antes de concluir. Hay una gran necesidad, hermanos, de que tenemos que someter nuestro cuerpo a nuestro Dios. Como cristianos, nosotros sabemos mejor que los incrédulos que no debemos poner nuestra confianza únicamente en las cosas terrenales. Pongamos nuestra confianza absoluta en Dios. ¿Por qué? ¿Qué son aquellas cosas terrenales, hermano? Dinero, propiedades. Y puedo seguir mencionando muchas cosas, hermano, placeres. Pero nada de eso le va a servir para su salvación. Todo aquello dice la Escritura, hermano, que todas aquellas cosas terrenales son pasajeras. Que están solamente por un corto de tiempo, hermanos. Porque así lo narra Santiago, hermanos. Allá en el capítulo 4 de Santiago, versículos 13 en adelante. James chapter 4, verse 13 on. Nos dice que es la vida. Dice que es como la neblina que está por un corto de tiempo, luego desvanece, luego desaparece. Así también es nuestras vidas, hermanos. Ahorita estamos aquí. Pero ¿cuántos de nosotros estará seguro que al salir por esa puerta donde entramos, vamos a estar? Yo no lo estoy seguro, hermano. Al salir yo por esa puerta. Yo no estaba seguro tampoco el día de anoche, hermano, cuando fui a llevar a unas personas a Odessa. Mi esposa no sabía si yo iba a regresar. Pero si estoy confiado en Dios y me pongo en las manos de Dios, Él todo lo puede. Y esto es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Pero hacemos mejor, hermanos, hacemos mejor que los incrédulos cuando ponemos nuestra fe, nuestras tradiciones, ancianos, predicadores, hermanos, etc. El único en el cual que podemos poner seguro nuestra fe es en Dios mismo, hermanos. Es en el único Dios. Nuestra fe debe estar en el Creador. ¿Quién es su Creador?
¿Quién es su creador? Génesis capítulo 1, versículo, creo que es el versículo 26, donde dice, hermanos, y creó Dios al hombre, a imagen y semejanza, lo creó. Fíjense, hermanos. Necesitamos, hermanos, someternos a Él únicamente. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12, 2 Timothy chapter 1, verse 12, dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Fíjense las palabras del apóstol Pablo a un joven Timoteo. Entonces, en esta mañana, la invitación no es mía, hermanos. La invitación no es mía. La invitación es de nuestro Dios. Que Dios le está invitando a usted en esta mañana a que confíe en Él, a que rinda su vida a Él y comience una nueva vida en Cristo Jesús. Pero una vida confiada, una vida llena de fe, en la cual el mundo no te la va a dar. El mundo te puede dar algo temporal, pero el único que te puede llenar y salvar se llama Jesucristo. Y Él es el único que puede hacerlo, hermanos. Desde el comienzo de los tiempos, Dios ha venido dando estas palabras, hermanos. Desde hace millones de años, miles de años si quiere, Dios lo ha hecho. La pregunta va a ser, ¿cuántos de nosotros estará dispuesto a entregar su vida y poder decir, porque yo sé en quién yo he venido? Y cuando dijimos entregar su vida es rendir su vida completa a los pies de Jesucristo. Comenzar de nuevo, pero una vida cristiana. Una vida, hermanos, que el mundo no te la va a poder levantar jamás. Porque Él vino a morir por usted y por mí. Él vino a darnos salvación a cada uno de nosotros. Pero es cuestión de uno de esos. ¿Qué hará usted en esta mañana con la invitación del Señor? No es mía, es del Señor. Y el Señor le está invitando a usted en esta mañana para que venga a sus pies. Vamos a entonar una alabanza, hermanos, en esta mañana, en las carpetas blancas. Y el canto, hermanos, se titula Mi cuerpo doy. Página número 23. 33, perdón. Página 33 en las carpetas. Mi cuerpo doy. Y piense y medite, hermanos, ¿cuántos de nosotros estaría dispuesto esta mañana a entregarse al Señor? Confío en ti a cada paso, en días de calma o de ansiedad. Tú eres fiel a tus promesas, mi roca fuerte, me entrego a ti. Mi cuerpo doy en sacrificio, vivo y santo, aceptable a ti. Cambiado fue, no soy el mismo, fue transformado por tu gracia sin fin. Hoy veo en mí la misericordia que ha renovado a mi pensar. Vive en mí, dame tu aliento
gracias a nuestro Dios, hermanos, que nos dio la oportunidad esta mañana de poder estar juntos, estar reunidos para alabar, glorificar, pero sobre todo poder meditar en la palabra de nuestro Dios. Y que estos mensajes que hemos dado en esta mañana, hermanos, que no se las lleve el viento. Que no sean como las olas del mar que solamente van y vienen así. No, hermanos. Tratemos de atesorar esa palabra. Guardémosla en nuestras mentes y en nuestros corazones. Pero principalmente pongámoslo en práctica en nuestro diario vivir. ¿Hay alguien que quiera pedir las oraciones, hermanos, en esta mañana? Este es el momento. Como siempre he dicho, yo creo mucho, hermanos, en el poder de la oración. Hermana. Yo pido por la salud mía, de mis hijos, Shori, Sara y Wendy, y por mi mamá y por todos los hermanos que están enfermos, que haya mucho amor, paz, unidad, siempre que haya la paz. Y doy gracias por todo. ¿Alguien más? Gracias. Bueno, primeramente le doy gracias a Dios porque Él es bueno con nosotros. Amén. Y le doy gracias a Dios porque aquí está el hermano Pedro y su esposa y su hijo y su nuera. Amén. Y todos los que han venido, le doy gracias a Dios. Todos los que han perdido seres queridos. Y también pido que le vaya muy bien a la hermana Paula ahora que va a salir. Y a usted también. Y Diosito los lleven bien y lleguen bien allá. Y por la hermana Fey, que no está aquí, que no se siente bien. Por la hermana Juanita y la hermana Ana. Y por mí y por toda mi familia. ¿Alguien más, hermanos? No queremos dejar a nadie afuera. Por mi familia, mi mamá, mis hermanos, ¿sí? En general, las iglesias, la unión, estamos muy separados y por mis cosas. Y por ustedes, que Dios me los bendiga. Gracias. ¿Alguien más, hermanos? Hermana Juanita. Yo le doy gracias a Dios por todas las bendiciones que nos da, Amén. por cada día de vida. También le pido a Él que nos perdone nuestras culpas y que bendiga a Ana en salud, como a todos los hermanos y hermanas que están faltos de salud. Amén. Y que la paz de Cristo esté con todos nosotros. Amén. Que así sea. Hermana Elba. Con nosotros y nuestras familias. Claro que sí. Hermana David. Yo le doy gracias a Dios porque nos da la vida y la salud. Y quiero también pedirles y darles gracias porque el domingo pues venía con un dolorcito en la espalda, pero a mitad de semana se me quitó, gracias a Gloria a Dios. Dios por ello. Y pues los hermanos que van a salir, que Dios los lleve y los traiga con bien. Y nosotros parece que el miércoles vamos con una sobrina al Paso y nos regresamos, si Dios quiere, el domingo. Que nos lleve y nos traiga con bien. Claro que sí. Ya por mi esposa, que creo que sale mañana, hermanos, para su pueblo, ¿verdad? Y después yo la voy a alcanzar allá el jueves, ¿verdad? Porque tenemos una boda de un sobrino de ella, que yo quiso que la apoyáramos en su boda también. So, vamos para allá, pero el domingo, hermanos, ¿qué creen? Aquí voy a estar para predicar. Más voy y vengo. Más voy y vengo. ¿Verdad? Entonces, ¿alguien más, hermanos? Por Betty, la hermana de la hermana Betty. O la saluda cuando hable con ella, por favor. Y dígale que le estamos orando y que le estamos... No sé, le digo. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Nuestro buen Padre, gracias te damos porque pudimos escuchar tu palabra, Señor, y queremos pedirle que ahora nos ayudes a poderla poner en práctica en nuestro diario vivir. Usted sabe, Padre, y sabemos que su oído siempre está atento a escuchar a tu pueblo, y tu pueblo clama a ti. Y queremos depositar cada una de estas peticiones, Señor, que se han elevado en esta mañana. Que usted haga cada una de ellas conforme a tu voluntad, Señor. Muchas de las veces nosotros queremos cosas y pedimos cosas, pero que siempre se hagan de acuerdo a nuestra propia voluntad. Pero sabemos claramente, Señor, que sus tiempos no son nuestros tiempos, que sus tiempos son perfectos y siempre debe ser de acuerdo a su voluntad. Y que siempre, Padre, nunca nos olvidemos que cuando haya contestado aquella petición,
que no seamos olvidadizos, Padre, y de darle gracias por aquello que usted ha contestado. Principalmente le damos gracias porque envió a su único Hijo a este mundo a morir para la redención de nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a crecer cada vez más y poder decir en quién nosotros hemos confiado claramente. Auméntenos nuestra fe, Señor, porque sabemos que usted lo puede hacer. Pero también que pongamos nuestro granito de arena, Señor, y que la podamos crecer a través de tu palabra. Gracias te damos por todo y te lo suplicamos, no por méritos propios, sino por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo y único Salvador. Amén. Dios les bendiga.